Al nombre de Jesús, la gloria. Damos gracias a Dios esta mañana por estar aquí en Palabras de Vida que te llevarán al cambio. Y en esta mañana, en el santo nombre de Jesús, quiero que tu vida sea bendecida tu casa, tu familia, sea bendecido tu trabajo, sea bendecida tu salud mental, emocional, física y espiritual. Sea bendecida tu salud en el nombre de Jesús. Y sobre todo, sea bendecido tu diario andar con Dios. Al nombre de Jesús la gloria y la alabanza. Estamos aquí en Incoherencias Cristianas. Bueno, ya tenemos el número 50. Hoy concluimos este folleto que se llama Incoherencias Cristianas. Y bueno, gracias al Señor por cada uno de estos pensamientos, cada uno de estos cortos mensajes que hemos venido dando, y yo sé que han sido de mucha bendición para aquellos que les han prestado atención, ¿verdad? Entonces vamos a mirar la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11, que dice así: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu que mora en vosotros, por el Espíritu que mora en vosotros. Bendecido el nombre de Jesucristo el Señor. Esta incoherencia la llamo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y no dejar que su gloria se vea en mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, hemos estado en iglesias donde en semanas de restauración, y entonces ya concluyendo, hemos llegado a decir, bueno hermanos, vamos a decir todos en este momento: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo mismo que usted ha dicho y lo mismo que yo he dicho, porque no sabemos el texto. Y en sí los hermanos, los 200, 300, 500 personas dicen el texto. Y lo decimos, en coro decimos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, entonces les digo, bueno, ustedes lo acabaron de decir porque se lo saben y porque yo les dije que los dijeran. Pero ahora pensemos por un momento, ¿qué es Cristo vivir en mí? ¿Qué es verdaderamente Cristo en mí? ¿Verdad? Entonces cuando sacamos 30 segundos o un minuto para pensar y dimensionar lo que es Cristo en mi vida, Cristo en mi mente, en mi espíritu, en mi diario vivir, Cristo en mi casa, en mi trabajo, o sea, que esté en mí. Entonces ya cuando volvemos a decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, la cosa es diferente, porque me concientizo si realmente Cristo está en mí o no está en mí, o si activo esa presencia de Dios en mí. ¿Cómo activar la presencia de Dios en mí? Es una buena pregunta, ¿verdad? La presencia de Dios la activo en mí porque la presencia de Dios está en mí, soy cristiano. Pero yo la activo o la inactivo. ¿Cómo así? Claro, porque cuando permito que el Espíritu Santo se active en mí, es porque yo estoy en ese movimiento espiritual que el Espíritu Santo quiere que yo tenga, ¿verdad? Entonces por eso dice: avivando el don de Dios que está en ti. No dejar apagar el don de Dios que está en ti, ¿cierto? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Entonces esto lo dice la Biblia porque soy yo el que activo esas cosas, el que hago esos movimientos, el que creo, el que avanzo. Claro está, de la mano del Señor, claro está, guiado del Espíritu Santo. Entonces, si yo digo que Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, quiero decir que yo estoy muerto, como dice el texto, estoy muerto al pecado, como estábamos diciendo en la enseñanza pasada. Entonces, claro, ya Jesucristo está en mí, o sea, ya no está el espíritu del mundo. Si el espíritu del mundo no está en mí, entonces yo no soy arrastrado por el mundo, porque el espíritu del mundo que me arrastraba al mundo ya no está en mí. O sea, ya no me lleva cautivo al pecado. Las tentaciones van a seguir llegando, las mismas tentaciones, o de pronto peores, pero el espíritu del mundo ya no está en mí. O sea, ya no hay ese imán
digámoslo de esta manera, ese imán que atraía el pecado hacia mí y lo apegaba a mí y me conducía al mal. Ya no, porque fue quitado de mí ese imán que atraía el mundo, o sea, el espíritu del mundo. Porque el espíritu del mundo, ¿qué atrae? No atrae la presencia de Dios, atrae el espíritu del mundo. Entonces, si el espíritu del mundo está en mí, entonces por eso usted ve cristianos a toda hora corriendo y qué bueno y pensando en todo lo que es el mundo, todo. Y bueno, sacan el momentico para el culto, en cambio, pero si el culto se demora más de una hora, están deseosos de salirse otra vez de edad porque tienen el espíritu del mundo ahí activo. Y están pensando en todo lo del mundo. Bueno, que el 8 de diciembre, que el Día del Amor y la Amistad, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que el Día del Hombre, que el Día de la Mujer, que el 24 de diciembre, que el 31 de diciembre, que las ferias, que la fiesta de San Juan, de San Pedro. Bueno, están pensando en todo lo del mundo. En todo el mundo está pensando el que tiene el espíritu activo del mundo en él. No quiere decir que el que se vuelve cristiano, pues de una vez queda hecho un ángel. Pues no, está en su cuerpo, claro está. Y está aquí, y tiene que comer, y tiene que trabajar, y tiene que dormir, y tiene que, ¿cierto? Lo normal de una persona. Pero estoy hablando acerca de lo que arrastra el mundo, de lo que lleva el mundo. O sea, a mí como cristiano no me debe de arrastrar, no me debe de arrastrar lo que arrastra a todo mundo. Entonces todo mundo, hoy es día de fiesta porque tal cosa. Imagina cristianos guardando que el día de San Pedro, de San Juan, el día de San Julano, de San... Hombre, pero no que es cristiano, es que hoy es día de fiesta y entonces lo están guardando porque es día de fiesta. No, o sea, uno tiene que saber a qué espíritu pertenece. ¿Cuál es el espíritu que realmente está en mí, cierto? Entonces, una cosa es que yo sea cristiano, tampoco es que voy a mantener con la cabeza pegada del suelo y que no voy a poder salir a ninguna parte, ni mirar a nadie, ni hablar con nadie, porque eso también es absurdo, ¿cierto? Estamos en el mundo y lógico que hablando del mundo como tal, no del mundo de pecado, sino del mundo físico como tal, lógico que tenemos que estar allí, ¿cierto? Estamos viviendo aquí. Pero cuando la Biblia habla del mundo en el aspecto espiritual, habla de las obras pecaminosas del mundo. Cuando yo digo el espíritu del mundo, no estoy hablando así de estar aquí, de comer lo mismo que come el pescado que se come el fulano, la carne que se come allí la persona, no. Estoy hablando del mundo de pecado. La Biblia cuando habla del espíritu del mundo, está hablando del espíritu de pecado que está en el mundo. ¿Y cuál es el espíritu que está en el mundo? El espíritu de pecado. Pues el espíritu de error, el espíritu de Satanás, de los demonios, así es sencillo. Entonces, yo no puedo ser arrastrado por ese espíritu, en ningún momento. Yo no puedo ser arrastrado por ese espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu del Señor está en mí. Entonces, ¿yo qué voy a dejar ver en mí? Yo voy a dejar ver la gloria de Dios en mí. Entonces, Dios quiere mirar a través de sus ojos. Dios quiere hablar a través de usted. Dios quiere tocar a través de usted. Es más, Dios quiere ir y venir a través de usted, porque Él en sí, en su potencia, en su gloria, en su magnitud, en su grandeza, pues Él no tiene, o sea, no tiene para dónde moverse. O sea, Él no necesita moverse porque Él lo llena todo, pero se mueve en usted y en mí. Entonces Él se mueve en usted y en mí llevando mensaje, trayendo, haciendo una cosa y la otra, se mueve a través de nosotros. ¿Verdad? Para que su gloria sea vista en nosotros. Entonces yo lo que tengo que dejar ver, yo dejo ver el espíritu que está en mí. Entonces por eso es imposible que una persona que se llame cristiano, ¿cómo va a ser posible que sea cristiano y sea mundano? O sea, o soy cristiano o no soy cristiano. O soy pez o soy pescado. Así es sencillo. Entonces yo tengo que tener cuidado con esto. Entonces, ¿cuál es el espíritu que se mueve en usted? ¿Cuál es el espíritu que se mueve en mí? Entonces, si es el espíritu de Dios, entonces dejemos que el espíritu de Dios se mueva, se deje ver, ¿cierto? ¿Dónde? En nosotros, en toda nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Este libro fue sacado exactamente con ese objetivo, de que nosotros
dejemos la incoherencia a un lado y lo que digamos lo hacemos, para que no seamos vistos como ridículos, como gente que no tiene cabeza, como gente que dice y no hace, como gente que predica y no aplica. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, en todos nosotros hay mundanalidades, hay concupiscencias, en unos más elevados que en otros, pero debemos de trabajar en eso, debemos de ser conscientes y alejarnos exactamente de esas malas actitudes, porque ¿cómo es posible que nos comportemos como mundanos diciendo que somos cristianos? Entonces el apóstol el apóstol Juan, hablando acerca de estas cosas, dice, porque todo lo que hay en el mundo de pecado, o sea, en lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Está hablando acerca del mundo de pecado. Oído, hay que hacer esa gran diferencia entre el mundo como tal, el mundo físico, literal, donde vivimos, y el mundo espiritual o el mundo de pecado. Entonces, todo lo que hay en el mundo de pecado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, o sea, de Dios, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos. También lo dice el apóstol Santiago. Todo aquel, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, del mundo del pecado, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es ser amigo del mundo? Amigo del mundo, porque es que la gente piensa mal, o sea, actúa mal, no interpreta bien. No quiere decir que yo no puedo visitar al vecino o saludar al vecino, o que no puedo tener cierta comunicación con el vecino, porque entonces nos tocaría entonces salir del mundo, de la tierra como tal. No se trata de eso, ¿cierto? O sea que yo ya no le puedo comprar al que vende carne porque no es cristiano, y no puedo mandar a arreglar los zapatos porque el zapatero no es cristiano, no puedo comprar ropa donde el que no es cristiano, no, de eso no se trata. Se trata del mundo de pecado como tal. Sepamos interpretar, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos estas cosas, somos personas que, aunque estemos en medio del mundo físico, no vivimos según el mundo. ¿Sí ve? Porque el espíritu que está en nosotros no es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo era el que estaba en nosotros, que nos arrastraba al pecado, que nos dominaba hacia la maldad. Pero cuando vino Cristo, o cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, y permitimos que Él mora en nosotros, ya el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice así la Biblia, la palabra del Señor. Ahora pues, tiempo presente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué no hay ninguna condenación? El versículo 2 dice, de Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay una ley del pecado y hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley que lo domina a usted? ¿Cuál es la ley que me domina a mí? Yo tengo que saber. Entonces, si Cristo está en mí, no hay ninguna condenación, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios quien me guía. Pero si el espíritu de pecado está en mí, entonces la ley del pecado me domina. Entonces cada vez que la ley del pecado me dice, Guillermo, haga, peque, robe, mate, adultere, fornique, entonces lo hago, porque me dejo dominar del espíritu del pecado. Pero si el espíritu del mundo no está en mí, aunque me digan esas cosas, yo no lo voy a hacer, sino que voy a invocar el nombre del Señor, considerando que soy hijo de Dios. Qué bueno es la palabra, escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es atender la palabra de Dios. Y espero que estos 50 mensajes que he dado de incoherencias cristianas sean de mucha bendición para usted. Van a estar también en YouTube, ya hay unos 30 en YouTube, y van a estar allí los 50 para las personas que quieran de pronto mirarlos. La serie va a ser de mucha bendición para su vida. Recuerde que estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Así que múltiples bendiciones para cada uno de ustedes y feliz fin de semana. Dios les bendiga.